Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Vivir Mejor con Arabela. Hoy te vengo a presentar una clase de pilates en la que vamos a fortalecer las piernas, los glúteos y el abdomen. Para ello vamos a utilizar las dos pelotas, tanto la grande como la pequeña, pero como esto es pilates en casa lo podemos adaptar a cualquier objeto, básicamente pues en cualquier bulto, pero lo que más se pueda asemejar puede ser un cojín pequeño que pueda pesar más o menos como una pelota, un cojín pequeño de sofá o de cama o lo que tengamos por casa, y para la pelota grande pues un almohadón, un cojín un poco más grande. Lo importante es que sean de distinto tamaño, uno más pequeño y otro más grande, que pueda hacer un poquito el tamaño, ¿no? Para este tipo de ejercicios que os vengo a proponer hoy. Nos vale con eso, que sea de distinto tamaño, uno más pequeño y otro más grande. No hace falta que sea una pelota, si la tenemos pues mejor. Lo único que te hace falta es tú mismo, tus ganas, una esterilla y si no tienes pues una alfombra mullidita y querer, o sea, voluntad. Básicamente eso, la voluntad es la que más nos hace falta, ¿verdad? De todo. Es lo que más hace, es lo que más cuenta, la constancia, el querer hacerlo. Y desde aquí quiero también aclarar que me gusta muchísimo fomentar la autoestima en mujeres, en todas ellas. Quiero decir con eso que esto no es una clase de pilates solamente para esculpir la figura, solamente para que parezcamos pues modelitos de 90, 60, 90, con todos los respetos, quiero decir, para la que quiera proponerse estar así, está bien, si eso es lo que quieres, y si quieres proponerte y quieres alcanzarlo, no hay más que ponerse la meta y pues con tu voluntad seguramente lo consigas. Desde luego, todo lo que uno se proponga, si es que es constante, lo va a conseguir. Lo que quiero decir con fomentar la autoestima es que esta clase de pilates está pensada también para cualquier mujer que solamente pretenda sentirse bien consigo misma, fomentar mejorar la flexibilidad, el mejorar, el sentirse mejor, simplemente el ponerse en marcha, el comenzar un propósito, un movimiento, lo que sea que quiera proponerse, y sencillamente el verse mejor, el encontrarse mejor, ¿vale? Que está pensado para cualquier tipo de persona que quiera apuntarse a este tipo de clases de pilates, no solamente para lo que es la figura, ¿vale? Quiero decir con eso que el deporte no solamente es para hacer culto al cuerpo, en el sentido de que queramos parecernos a las imágenes que hay en TikTok que están trucadas con la IA, sino que queramos parecernos a nosotros mismos, pero queramos vernos bien, pero siempre desde el bienestar, desde estar bien, sentirte bien primero, y luego después el luchar por una meta, por una imagen. Pero lo primero es encontrarse bien por dentro y luego verse bien por fuera, porque esto es lo importante, y después vendrá todo lo demás. Quiero que entendáis eso. Siempre que se trabaja en este proceso, en este orden, se consiguen mejores cosas de mejor calidad, aunque el camino es más largo, pero son mejores resultados. Desde luego me gusta fomentar este tipo de cosas. También desde aquí aprovecho para hacerlo, ¿vale? Desde luego siempre pensando primero en uno mismo y en sentirse bien. Así que ya sabéis, me gusta hacer este tipo de introducciones y de reflexiones para que, bueno, entendamos que el ejercicio siempre para mí, va unido siempre a un propósito y a una meta. No hacemos ejercicio por hacer y simplemente por la imagen, sino que hay que tener unos propósitos un poco más profundos, porque la constancia y la voluntad, siempre que los propósitos son más profundos y más complejos, siempre será más grande la voluntad y más fuerte. Pero si los propósitos son solamente la imagen, seguramente se esfume muy rápido por el camino y nos quedemos en nada.
¿vale? Este es mi gran consejo, ¿vale? El gran truco que yo tengo. Siempre que te propongas mayores cosas o para ti son más importantes, conseguirás llegar más fácil. Sin enrollarme más, vamos a ir a los ejercicios. Vamos a empezar por tumbarnos. Bueno, primero vamos a hacer las respiraciones. Desde aquí ya sabéis que me gusta, separamos un poquito las piernas, colocamos los isquiones, que son los huesos estos que sentimos en el culete, ¿vale? En el suelo. Colocando esto, hacemos las respiraciones. Primero, sabéis que mi lema es mover todo desde la calma y desde la relajación, así que vamos a comenzar por 2 respiraciones con el tórax, es decir, primero elevo el tórax, lleno mi pecho de aire y después lleno el abdomen y ya preparo el powerhouse, preparo el cuerpo para el ejercicio. Así que venga, vamos a elevar primero el tórax y después el abdomen. Cojo aire, elevo el tórax y suelto hinchando el abdomen. Cojo aire, elevo el tórax y suelto hinchando el abdomen. Cojo aire ahora hinchando el abdomen. Ya preparo, pongo los pies en, esto ya os he dicho, algunos instructores son en flex, pero bueno, yo lo llamo en punta porque la punta está mirando para mí, sea como sea, el pie así recto, ¿vale? La punta mirando hacia ti, tiras un poco mirando para que tire por aquí por detrás y la pierna recta totalmente, no vale así, sino pegadita, ¿vale? Todo lo que puedas tirando. Y ahora cojo aire con el abdomen, hincho el abdomen y suelto metiendo abdomen, ¿vale? Meto el abdomen, cojo aire, hincho el abdomen, suelto y fijo el powerhouse. Muy bien, desde aquí ya me tumbo para atrás, muy bien. Y desde esta postura voy a dejar la pelota, voy a poner los brazos en el suelo, las manos apoyaditas. 45 grados, cojo aire y suelto el aire y las dejo caer. Cojo aire arriba, suelto y las dejo caer. Cojo arriba y suelto, las dejo caer. Cojo, suelto, cojo, suelto, cojo y suelto, cojo, suelto. Apoyo los pies y descanso lumbares. Como ya sabéis que me gusta cuando trabajamos esta zona, apoyo culete y he descansado, para que así no nos lesionemos la parte de las lumbares y solamente fortalezcamos. Hay una salvedad, que son las personas que tengan una hernia discal o estén operadas de la columna, que no pueden hacer este tipo de ejercicios, pero si nosotros estamos sanitos, esto hasta incluso nos puede venir bien para evitar lumbalgias, porque lo que hacemos es fortalecer la zona lumbar y para ello solamente le damos un ejercicio de estimulación acompañado seguidamente de un ejercicio de relajación, y así compensamos de tal manera que no dejamos que se lesione, solamente fortalecemos. Dada esta explicación, vamos a seguir. Cojo aire, abro las piernas y a 45 grados suelto hacia abajo. Cojo, suelto. Cojo arriba y suelto. Cojo y suelto. Cojo y suelto. Cojo, suelto. Cojo y suelto. Cojo y suelto. Apoyo y relajo hacia un lado y hacia el otro y apoyo el culete. Es decir, cuando levanto la pelvis en puente, es decir, el culete, giro las caderas hacia un lado y hacia el otro, balanceando, y después apoyo el culete, se relaja la zona lumbar. Ahora vamos a hacer la tijerita en vertical. Primero, cojo aire, mantengo a 45 grados y hago una tijera hasta abajo. Cojo, suelto, cojo, suelto. Cojo, suelto, cojo, suelto, descanso, subo la pelvis, giro y bajo el culete.
descansado la zona lumbar y ahora sigo con las tijeras horizontales. A 45 grados cojo aire y 1, 2, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, apoyo, subo la pelvis, giro y apoyo el culete. Muy bien. De nuevo subo las piernas a 45 grados. Voy a bajar solo una pierna, después bajo la otra, más despacio, es decir, una tijera va despacio. Cojo aire y suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, descanso, subo, giro y bajo el culete. Lo mismo con la horizontal, lo voy a hacer a cámara lenta. Aguanto aquí, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Suelto aquí, subo, giro y apoyo. Esto también sirve para la parte interior de lo que es la pierna, cuando hay flacidez por a lo mejor un cambio en el peso corporal o bien por la edad o por otros cambios que puedan haber habido a lo largo del tiempo o debido a otras circunstancias, se puede ver una flacidez en esta zona de la musculatura y por consecuencia también pues la piel se ve como pues un poquito estos colgajos que a lo mejor más o mayor o menor medida puedan resultarnos molestos a la vista. Entonces es una manera de fortalecer y tonificar esta zona interior para que esté redondita y tenga forma la pierna. Dicho esto, también vamos a hacerlo también con las piernas a 90 grados. Cojo aire, abro, cierro, abro y cierro, cierro, abro y cierro. Voy hacia adelante y vuelvo a hacerlo. Muy bien. Y ahora voy a estirar piernas. Abro, cierro, abro, cierro, apoyo y subo la pelvis hacia arriba. Apoyo el culete. Muy bien, y descanso. Cojo la pelota pequeña entre las rodillas. Cojo aire, suelto hacia abajo. Cojo y suelto abajo. Cojo aire, suelto abajo. Cojo y suelto abajo. Cojo, suelto abajo. Muy bien. Ahora vamos a subirla en los pies y vamos a trabajar tanto el abdomen bajo como el abdomen alto. Es decir, en los pies cojo aire aquí arriba y suelto hasta aquí. Cojo arriba, suelto hasta aquí. Es el abdomen alto. Cojo arriba, suelto hasta aquí. Cojo arriba, suelto hasta aquí. Apoyo en el suelo, levanto el culete, giro y bajo. Vuelvo a cogerla del suelo. Levanto, otra vez estirado. Y ahora va para abajo. Cojo aire y suelto hasta abajo. Cojo, suelto. Cojo y suelto. Cojo, suelto para abajo. Apoyo y relajo pelvis. Relajo lumbares, subo pelvis y bajo el culete. Ahora bajo y subo. Bajo, subo. Bajo y subo. Muy bien.
descanso. Ahora con los pies. Cojo aire. Y bien. Cojo arriba, suelto abajo. Cojo y suelto. Muy bien. Descansamos lumbares. Giro hacia un lado y hacia el otro. Y descanso apoyando el culete. Voy arriba, giro y apoyo y descanso el culete. Voy a por la pelota grande. Y desde aquí la voy a agarrar con mis piernas. Lo agarro con mis pies. Cojo arriba y suelto para abajo. Cojo arriba, suelto, abajo. Cojo arriba, suelto, abajo. Cojo y suelto. Cojo y suelto. Cojo y suelto. Cojo y suelto. Descanso. Subo la pelvis. Giro y apoyo el culete. Relajo las lumbares. Y después puedo hacer un ejercicio, aunque tengamos un cojín, no importa, lo podemos hacer aunque esté a una altura menos alta. Podemos poner 2 cojines también para este ejercicio si queremos. Cojo aire, elevo mi culete, me apoyo en las manos y levanto una pierna. Suelto el aire, apoyo el culete y apoyo la pierna. Cojo aire, arriba el culete, arriba la pierna, apoyo de nuevo la pierna y el culete. Muy bien. Ahora elevo el culete solamente. Suelto, apoyando. Llevo la pelota hacia mí. Estiro. Llevo la pelota hacia mí. Estiro. Muy bien. Es una relajación, está más bien. Ahora suelto la pelota y con un impulso me voy a levantar. Desde esta postura nos vamos a levantar y nos vamos a colocar en la postura de el gato para estirar un poquito las piernas y los glúteos. En esta postura, colocados con los empeines en el suelo, la separación de piernas a la altura de las rodillas, de las caderas. Cojo aire, estiro. Estiro, cojo aquí, estiro y suelto el aire, cojo, suelto, cojo y suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto. Muy bien, cambiamos, cojo, suelto, cojo, suelto estirando, cojo, suelto estirando, cojo, suelto estirando despacio, cojo, suelto estirando porque estiran los tendones por detrás, cojo y suelto estirando. Muy bien, ya hemos estirado las piernas. Ahora lo que vamos a hacer es con la pierna estirada voy hacia arriba para el glúteo y voy a hacer repeticiones de 5. Cojo aire y aguanto y suelto cuando apoyo. Cojo aire aquí. 2, 3, 4, 5, suelto el aire. Cojo aire, estiro y 1, 2, 3, 4, 5, suelto el aire. Cojo aire, 1, 2, 3, 4, 5, suelto el aire. Cojo aire, 1, 2, 3, 4, 5, suelto el aire.
desde esta postura también vamos a hacer la patada. Es decir, cojo aire hacia adelante, suelto, estirando para atrás. Cojo, suelto, cojo, suelto, cojo y suelto, cojo y suelto, suelto y suelto, cojo y suelto la última y apoyo. Cojo, adelante y suelto para atrás. Cojo adelante, suelto para atrás. Cojo adelante, suelto para atrás. Cojo adelante, suelto para atrás. Cojo, suelto para atrás. Cojo adelante y suelto para atrás. La última. Cojo adelante, suelto para atrás. Apoyamos y relajamos. Relajamos en esta postura, estirando. Separamos las piernas y estiramos hacia adelante. Los brazos. Yo no puedo, pero con el otro puedo estirar. Muy bien. Eso es, nos levantamos de nuevo. Cojo aire aquí y suelto mirando al techo, sacando culete. Cojo aire y suelto, relajando, mirando al techo y sacando culete. Y ahora cojo aire aquí y suelto, mirando al techo y estirando una pierna, llevándola hacia arriba y mirando al techo. Apoyo, cojo aire, suelto, estirando una pierna y la levanto arriba, 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 arriba hacia el techo y la cabeza también mirando al techo. Suelto y apoyo. Cojo aire, suelto mirando al techo, miro arriba y suelto y apoyo. Cojo aire y suelto mirando al techo y apoyo. Muy bien. Descanso de nuevo. Separo las piernas, apoyo la frente en el suelo y estiro el brazo. Muy bien. Desde esta postura he relajado y hasta aquí los ejercicios de hoy. Y si te ha gustado, ya sabes cómo puedes ayudarme. Dale un like, suscríbete, comparte y comenta en los comentarios. Yo desde aquí te deseo que te cuides mucho, te mimes con mucho amor propio desde Vivir Mejor con Arabela, y deseo con mucha ilusión volver a verte pronto por cualquiera de las secciones que tengo en mi canal. Como ya sabes que tengo más temas interesantes que te puedan gustar. Te animo a que visites también las otras listas de reproducciones que quizá te sorprendan y te puedan captar tu atención. Te espero con mucha ilusión para la próxima cita donde tú quieras encontrarme. Estaré encantada de saber que estás del otro lado. Házmelo saber. Gracias por estar ahí, gracias por verme, gracias por tu like, por adelantado, por comentar y por suscribirte. Y te veo pronto. Con mucha ilusión te espero. Gracias. Un beso. Cuídate mucho.